Muy buenos días, mis queridos niños, comenzando una nueva semana con la bendición del Señor Dios, esperando que todos en casita se encuentren muy bien de salud. El día de hoy vamos a comenzar nuestro curso de comunicación con un nuevo tema. Vamos a hablar de la comunicación. ¿Qué es la comunicación o para qué nos sirve la comunicación, mis queridos niños? Cuando nosotros entablamos una conversación con otra persona, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos comunicando, ¿verdad? Nos estamos comunicando. Cuando ustedes hablan con su mamá, hablan con su papá, ¿qué están haciendo? Comunicándose. Cuando hablan con su compañerito por el teléfono, ¿qué están haciendo? Comunicándose. ¿Qué pasa cuando una sirena de una ambulancia pasa y dice, también se está comunicando? También se está comunicando. Entonces, hay diferentes tipos de comunicación que nosotros nos podemos comunicar. Cuando yo pongo una cara, por ejemplo, de enojada, también me estoy comunicando. Estoy transmitiendo lo que yo estoy sintiendo. Lo que yo estoy sintiendo, me estoy, ¿qué? Dando a conocer a la otra persona. Entonces, mis queridos niños, el día de hoy vamos a hablar de la comunicación. Para ello, vamos a trabajar nuestro mapa conceptual. La comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la acción de intercambiar información entre dos o más personas. Yo voy a intercambiar información. Yo me comunico con otra persona mediante el habla, mediante el teléfono, ¿verdad? Entonces, me estoy comunicando. La comunicación puede ser verbal y no verbal. Cuando yo hablo de verbal, miren acá, mis queridos niños, miren acá. Verbal está dividido de dos formas. Estamos hablando de oral y estamos hablando de escrito. Cuando yo hablo de oral, ustedes miran en la imagen, me estoy comunicando con otra persona mediante la palabra. Entonces, por ejemplo, yo hablo con mi mamá, me estoy comunicando con ella mediante el habla. Cuando hablo de comunicación oral, también estoy hablando mediante ¿qué? Mediante una guía, que ¿quién es? El teléfono. Mediante el teléfono. También se está dando una comunicación oral, Entonces, no nos olvidemos, cuando yo hablo de una comunicación oral, es uno, verbalmente, es decir, entre dos personas o entre muchas más personas. También se da mediante ¿qué? Mediante la comunicación por una vía de ¿qué? De teléfono, de celular. Me estoy comunicando con otra persona, ¿verdad? Me estoy comunicando con esa persona. Ahora, la comunicación verbal también está escrita. ¿Qué quiere decir escrita, mis queridos niños? ¿Qué quiere decir escrita? Miren acá. Cuando yo hablo de comunicación escrita, me estoy refiriendo a que puedo leer un libro. Puedo leer un libro y mediante ella yo estoy hablando de la comunicación escrita. ¿Mediante qué más? Mediante una carta. Yo mando una carta a mi tía Teresa, que está en España. Estoy que escribo, tía, ¿cómo estás? Mira, me siento bien, feliz de comunicarme contigo. Es una comunicación verbal escrita. Cuando mando mensajes, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, mandamos mensajes mediante el Facebook, mediante el WhatsApp, mediante el Instagram, podemos mandar un mensaje y me estoy comunicando también con otra persona. Yo de repente me encuentro en Perú y la otra persona de repente se encuentra en España, pero me estoy comunicando de manera verbal escrita. ¿Por qué? Porque voy a escribir un mensaje. Ese mensaje le va a llegar a la otra persona donde se encuentre. Entonces, mis queridos niños, la comunicación verbal será mediante oral y mediante escrita. Oral se refiere cuando yo hablo directamente persona a persona, ¿verdad? Y también será mediante, ¿qué? Mediante una guía o mediante una, ¿qué más podríamos decir ahí? Cuando yo converso más directamente, podría decir con una persona por el teléfono, por el celular, ¿verdad? Ahora,
Verbal escrita, cuando yo voy a leer un libro, o cuando voy a mandar una carta a una persona, a un familiar, a un amigo, cuando escribo un mensaje de texto, mediante hoy en día que se da el Facebook, se da el WhatsApp, se da el Instagram, entonces yo puedo dar una comunicación verbal escrita, Ahora, vamos a hablar de la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal hablamos de gestos, hablamos de imágenes, hablamos de sonido. Por ejemplo, cuando yo hablo de comunicación no verbal, estamos refiriendo a los gestos. Nos estamos refiriendo, mis queridos niños, a los gestos. Cuando yo hablo de gestos, esta señorita está sorprendida, está dando a conocer de repente que se sorprendió por algo, de repente apareció algo, no sé, se ganó la lotería, se emocionó mucho. De repente otro gesto puede ser de que esté enojada. Otro gesto podría ser, por ejemplo, está muy alegre, feliz, saltando. Entonces da a conocer la comunicación mediante gestos. Y cuando yo hablo mediante gestos, quiere decir que es la comunicación no verbal. También mediante imágenes. Por ejemplo, si ustedes salen o ven esto de acá, por ejemplo, esta imagen, nos da a conocer o nos viene la información y nos dice que no debemos de fumar. De repente nos vamos nosotros a un hospital y encontramos esto, por ejemplo, que nos quiere decir que yo no debo fumar. Por ejemplo, si ustedes se encuentran, van al hospital, a una clínica, ustedes se encuentran a una enfermera donde hace así, que quiere decir que no debemos hacer bulla, ¿verdad? Tenemos que hacer silencio. Entonces, ¿qué pasa? Ya la información, por ejemplo, viene de frente y nos da a conocer que mediante esta imagen nosotros debemos de saber. Esta imagen nos indica que no debemos fumar, ¿verdad? Y muchas imágenes. Por ejemplo, cuando nosotros en la carretera encontramos, hay muchas señalizaciones y a veces encontramos donde dice stop. Quiere decir que tenemos que parar. Por ejemplo, cuando hablamos de sonidos, he colocado acá una ambulancia. Por ejemplo, ustedes suenan. ¿Qué es? Es un sonido de una ambulancia. Les viene a la mente el sonido de la ambulancia, ¿verdad? Quiere decir, de repente pasó algo, un accidente, de repente un enfermo. Entonces, a nuestra mente ya nos viene el sonido de la ambulancia que de repente ha pasado algo. O por ejemplo, cuando suena la puerta, de repente es porque alguien nos está visitando o de repente es un familiar. O cuando suena el timbre, de igual manera, ¿verdad? El sonido también de quién, cuando pasa el carro de la policía, cuando pasa la basura. Entonces nos da ¿qué? Un sonido, y ese sonido es una comunicación no verbal. Mis queridos niños. Entonces, la comunicación se divide en dos tipos, que puede ser verbal y no verbal. La verbal, hemos dicho que es la oral, y es la escrita, ¿verdad? Oral y escrita. Mientras que la comunicación no verbal se da mediante gestos y se da mediante imágenes y sonidos. Mis queridos niños, de esto vamos a partir para hablar después de los elementos de la comunicación, que es en tabla también referente a la comunicación. Entonces, mis queridos niños, vamos a dar una retroalimentación, pero para ello ustedes van a tener que copiar su mapa conceptual. Mis queridos niños, ustedes solamente van a copiar el mapa conceptual porque yo ya les di el mapa conceptual, ya les mandé su hojita de trabajo, también les he mandado las imágenes, Ustedes van a armar su mapa conceptual, van a armar de igual manera como está acá, ustedes lo van a armar. Entonces, mis queridos niños, se van a poner a copiar para dar unos ejemplos de la comunicación, tanto verbal como no verbal.
Muy bien, mis queridos niños. Entonces, no nos olvidemos, vamos a dar una última repasada referente a la comunicación. La comunicación es la acción de intercambiar información entre dos o más personas, ¿verdad? Entre dos o más personas. Puede ser verbal y no verbal. Verbal, que se da mediante oral y mediante escrita. Oral se da mediante la conversación entre dos o varias personas, mediante, ¿qué más? Conversar por teléfono con alguna persona o un familiar, por celular, por teléfono. Escrita se da mediante ¿qué? La lectura de un libro, mediante ¿qué? Escribir una carta, mediante mandar un mensaje vía Facebook, vía WhatsApp, ¿verdad? Entonces esa es la comunicación escrita. La no verbal se da mediante gestos, imágenes y sonidos. Mediante gestos, como vemos acá en la imagen, ¡oh! Sorprendida, ¿verdad? Sorprendida. Mediante imágenes, como vemos acá, imágenes, como les decía anteriormente, vemos esta imagen y nos viene la información. ¿Qué quiere decir? Que no debemos fumar. No debemos fumar, ¿verdad? También cuando vamos al hospital, como les decía anteriormente, y encontramos una enfermera así con su dedito que nos quiere decir silencio. Y sonidos, mediante los sonidos que puede dar una ambulancia, el timbre, la basura, ¿verdad, mis queridos niños? Muy bien, mis queridos niños. Como ya han copiado ustedes, ya han copiado, mis queridos niños, ya han copiado la información, ustedes solamente van a copiar, así como está el mapa conceptual. Sus imágenes también les estoy mandando para que lo puedan ubicar. Sus imágenes también les estoy mandando para que lo puedan ubicar, mis queridos niños. Entonces, vamos a pasar a hacer unos ejemplos de comunicación. ¿Sí, mis queridos niños?